Entonces, vamos a ver los mecanismos de defensa del huésped. El huésped, pues, como sistema de defensa va a tener tres formas de protección. Una va a ser mediante barreras externas, otro va a ser mediante el reconocimiento innato o la inmunidad innata y otro va a ser por medio de la respuesta de memoria. ¿Ok? Entonces, de las principales barreras, la piel, justamente como vimos la clase pasada, pues es el órgano que es más extenso y actúa como una barrera física de la piel. Esto es justamente lo que nos protege del exterior. Hay otras formas de protección de barreras externas, como son la mucosa, que nos va a ayudar a recubrir pues vías respiratorias, vías digestivas, vías genitourinarias, incluso pues epitelios que no solamente pues pensaríamos que son los intestinales, sino otro tipo de epitelios en los que pues va a haber una microbiota que al decir comensal significa que justamente va a estar regulando la respuesta inmune y va a estar intentando mantener el equilibrio con aquellos patógenos con la finalidad de que tengan una relación pues simbiótica más que patógena, ¿ok? De los reconocimientos, pues más que nada tenemos aquellos receptores que son de reconocimiento de patrones, entonces ya los han escuchado antes, que son, pues se detectan mediante PAMPs y mediante DAMPs, ¿ok? Que son, estas van a ser señales que se liberan del daño celular y es una manera de reconocimiento que tiene nuestro cuerpo para activar las defensas contra los microbios. Y la respuesta de memoria o la respuesta pues celular que justamente va a incluir que se produzca la inflamación, que haya fagocitosis, liberación de citocinas y pues en lo general ustedes recuerdan o pues vamos a ver ahorita lo de la inmunidad innata y adaptativa, que pues la inmunidad adaptativa principalmente se va a enfocar en aportar especificidad y memoria y existe incluso otro tipo de inmunidad que le llaman inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada nos refiere que la inmunidad innata y la adquirida, pues nos decían como la innata es de respuesta inmediata y no nos deja memoria. Sin embargo, se ha visto o se ha estudiado que esta inmunidad entrenada es aquella inmunidad innata que sí permite, aunque sea provocar o pues realmente puede dejar cierta respuesta de memoria y eso hace que tenga respuestas más eficaces a exposiciones futuras. Doctora, Ew. hay un reconocimiento innato que no eran, o sea, o no sé si también sean los TLRs, o sea, Sí, los también. tipo. Sí, justamente los vamos a ver ahorita. Todos Ah, los ok. light receptors, los receptores tipo C de las lecitinas y así, son más. Pero bueno. Entonces vamos a tener barreras físicas, barreras químicas y barreras inmunes. ¿A qué nos referimos con las barreras físicas? Pues son todos esos epitelios que justamente hacen una barrera o tienen una interacción en la que no permiten que haya el traspaso de algún microorganismo o algún material que nos pueda causar daño. Entonces, justamente como vimos, pues la piel es aquella barrera física que es a lo primero que se encuentran las bacterias o que se encuentran los microorganismos al momento de estar en contacto con los humanos. Entonces, estas uniones pues están tan estrechas que van a limitar que haya alguna penetración de algún microorganismo. Si nosotros tenemos alguna disrupción de la piel o alguna discontinuidad, eso permite que sea un sitio por el cual algunas bacterias pueden escapar y pueden entrar y volverse patógenas, solamente por tener ¿cómo se llama? Esa disrupción de la piel. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen quemaduras, si ustedes se acuerdan, pues obviamente dependiendo del tipo de quemadura, pues hay una alteración en la dermis y en la epidermis principalmente. Entonces, el hecho de que ellos tengan esta parte dañada o que tengan esta parte susceptible los hace mucho más propensos a desarrollar infecciones porque esa barrera física fue interrumpida. También le llamamos barreras físicas
la mucosa como tal. Entonces, por ejemplo, la mucosa respiratoria lo que hace es atrapar partículas, o sea, bueno, alergenos, algunos virus, algunas, pues justamente células que son de descamación, y esto va a ayudar a que al momento de atraparlos nos da una señal en la que nosotros tenemos que eliminar ese moco para poder eliminar como tal los microorganismos que se adhirieron a este. También existen barreras químicas como son los pHs. Si ustedes se acuerdan, pues mencionamos que el pH ácido lo tienen principalmente el estómago, y esto permite que haya una inhibición del crecimiento de las bacterias. También existen otro tipo de enzimas o, pues sí, como tal las lisosimas que existen dentro de las células, que van a permitir la degradación de las paredes bacterianas, y hay otros péptidos que se encuentran tanto en las bilis como en otros tipos de ácidos que vamos a observar a nivel del intestino delgado y grueso, bueno, del intestino delgado más que nada, que van a destruir o limitar a los patógenos. También algo que es muy importante, por ejemplo, es lo que mencionábamos del pH vaginal, que el pH vaginal lo que hace es que no permite que haya un sobrecrecimiento de hongos, a menos que este esté alterado o que esté un poco más básico de lo que debería. Eso va a ocasionar, perdón, eso va a ocasionar que pueda haber un sobrecrecimiento de patógenos como hongos, como cándidas. Y pues aquellas barreras inmunes que nosotros pues principalmente conocemos como la respuesta innata y la respuesta, bueno, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que es tanto aquellas células que van a ayudarnos a la defensa del huésped, como aquellos anticuerpos que también nos van a ayudar a neutralizar y opsonizar. Entonces, también existe algo que es el complemento, que lo que hace el complemento es amplificar respuestas y coordinar a las citocinas para poder lograr una defensa adecuada. Entonces, empezando por la piel, intenté que hicieran mis imágenes bien, pero no se logró, pero bueno. Entonces, la piel es la primera línea de defensa del huésped. Ahí voy. Y va a estar formada principalmente por el estrato córneo. Si ustedes se acuerdan en embriología, me parece que lo vieron, las capas justamente de la piel. Entonces, el estrato córneo es la primera capa, que es una barrera física principal. Todas estas células van a estar queratinizadas con el objetivo justamente de que no haya una penetración microbiana. El pH pues regularmente está un poco tendiendo hacia el ácido entre 4.5 y 6, y esto justamente permite o inhibe el crecimiento de la mayoría de los patógenos a nivel de la piel, y eso los autolimita. Entonces nosotros podemos estar colonizados por varias bacterias, sin embargo, ese pH no permite que esas bacterias sobrecrezcan. En el caso de que nosotros tengamos una alteración en el estrato córneo o tengamos una alteración en el pH, vamos a ser más susceptibles a tener ciertas dermatosis y a tener sobreinfecciones por microorganismos como son principalmente Staphylococcus, Staphylococcus pyogenes, que tienden a sobrecrecer en cuanto se los permite el ambiente. Y el CO, pues que justamente hemos visto que las glándulas sebáceas también van a contribuir a esta capa pues oleosa, en la cual va a contribuir para que el ambiente se mantenga superficial y no puedan penetrar como tal. La descamación o la renovación continua del epitelio, pues es una eliminación física de los microorganismos que están adheridos a la superficie. Y pues vamos a ver ahora las mucosas. Las mucosas, pues como tal, vamos a observar, como ya mencionamos, que también pues es una interfaz entre el huésped y el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, la mucosa respiratoria lo que ayuda, o sea, vamos a tener diferentes tipos de mucosas, o vamos a tener mucosas en diferentes lados, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función de la mucosa de la nariz? Pues como tal,
la mucosa de la nariz lo que hace es atrapar partículas, atrapar alérgenos, atrapar virus, atrapar bacterias y ocasionar o provocar el moco para justamente no permitir que éstas bajen hacia las vías aéreas inferiores. También otra cosa que nos permite esta mucosa es que calienta el aire, hace que esté filtrado, que esté un poco más húmedo para que las vías respiratorias inferiores no tengan contacto con el aire como tal cuando lo recibimos, ¿ok? La mucosa en el sistema digestivo, por ejemplo, lo que hace es que regula sobre todo la secreción de inmunoglobulinas como es la inmunoglobulina A. Entonces, aquí en general la mucosa va a atrapar partículas, microorganismos y algunas toxinas antes de que pueda alcanzar como tal el epitelio y eso hace que de manera mecánica se vaya eliminando, ya sea por eliminación del moco o algunas mucosas pues en realidad tienen epitelios ciliares que van a permitir que se barra o que tenga una eliminación mediante barrido con estas células ciliares. También vamos a tener inmunoglobulina A, que como tal la vamos a encontrar tanto en secreciones como saliva, como las lágrimas y también esto va a permitir neutralizar a los microorganismos y ciertos antígenos, pero permite regular la respuesta inflamatoria y pues intenta hacer una homeostasis local para que no se haga una respuesta muy, muy importante que pueda ocasionar daño o transgresión a la mucosa, ya sea intestinal, respiratoria o la urogenital. Y los epitelios que pues también forman parte de una barrera física que es continua. Entonces, de las vías respiratorias, lo principal va a ser el moco, los cilios y la tos y el estornudo. Entonces, del moco, el moco es secretado principalmente por las células caliciformes, si ustedes se acuerdan, y va a atrapar a los microorganismos, partículas y detritos. Entonces, es una capa de polisacáridos y de proteínas que está viscosa. Entonces, se mantiene sobre el epitelio respiratorio y eso hace que se atrapen en esta parte todos estos cosas que ya se mencionaron para poderlos expulsar y no permitir que bajen. También, ¿qué es lo que permite la movilización del moco y de las secreciones? Los cilios. Si nosotros tenemos alteración en el movimiento de los cilios, pues esto va a ocasionar que no tengamos un aclaramiento adecuado y que todas esas secreciones, en lugar de salir, pues, o en lugar de que nos ayuden a movilizarlas, se van a quedar atrapadas. Y esto hace que como el moco es o sea, bueno, es un conjunto de proteínas y de polisacáridos, pues sobrecrezcan ciertas bacterias en él. Entonces, los cilios van a movilizar de forma coordinada, desplazan el moco y sobre todo ese que se queda en la faringe. Y pues va a ser continuo y nosotros no tenemos que hacer ninguna otra alteración. Usted, ninguna otra cosa que sea como consciente. ¿Ustedes se acuerdan cuál, alguna enfermedad que tenga una alteración en la movilización ciliar? ¿La fibrosis quística puede ser o eso es otra cosa? Bueno, la fibrosis más bien tiene una alteración a nivel del receptor de cloro. Entonces, pues no tanto. ¿El asma, no? ¿O no? ¿Me preguntas o me dices? Le digo. Ok, pues como tal, no. O sea, mira, por ejemplo, o sea, la fibrosis quística, como ya mencionó su compañera, no entra porque, o sea, bueno, puede entrar dentro de aquellas enfermedades que tengan alteraciones, este, pero sobre todo del aclaramiento, no tanto porque los cilios estén mal o porque tengan algún daño y no se movilicen. O sea, más bien es porque el moco que producen por la alteración en el receptor de cloro,
pues va a estar más viscoso. Entonces, justamente lo que hace es quedarse más estancado y ocasionar, pues, infecciones respiratorias. Pero como tal, la afectación del cilio no, más bien es que no se puede expulsar de manera adecuada el moco. Hay un síndrome que justamente es el síndrome de Cartagener, en el que pues es una afectación justamente a los cilios y nos causa una discinesia ciliar primaria. Entonces se relaciona justamente con otro tipo de afectaciones o de algunos hallazgos como es el situs inversus, y van a ser pacientes en los que ustedes van a encontrar bronquiectasias o van a tener antecedentes de sinusitis crónicas, sobre todo porque pues no permite que haya una movilización adecuada de las secreciones, porque los cilios no están funcionales completamente y eso no permite que haya un adecuado aclaramiento. Entonces, pues la principal enfermedad o el principal defecto genético que se relaciona justamente con esta alteración a este nivel respiratorio va a ser la discinesia ciliar primaria. Este va a ser un defecto genético que va a tener una alteración en la estructura y en la función, pues, de algunos cilios, lo que no los hace, o sea, lo que hace que estén no móviles. ¿Se acuerdan de alguna otra? ¿Podría ser el EPOC? Pues en realidad en el EPOC no tenemos alteración en el movimiento de los cilios. Más bien ahí justamente también es un poco más de las secreciones y de una alteración en la ventilación-perfusión. Bueno, a ver. Y pues el estornudo, la tos y su eficiencia, ¿no? Entonces, la tos y el estornudo lo que nos hacen o lo que nos ayudan es hacer una respuesta, sobre todo para dar el estímulo al cuerpo de que tiene que sacar eso que se está acumulando y de manera que no, o sea, es como una señal del cuerpo que te dice, ¿sabes qué? Necesito que ya saques lo que tienes en la nariz o en la boca o lo que sea. Entonces, justamente se expulsa con mucha fuerza. Normalmente, pues va a eliminar junto con el moco cuando estornudamos el 90% de todos los alergenos, de todos los detritos que tengamos en las vías respiratorias y eso hace que no se colonice completamente pues la nasofaringe. Sí va a estar colonizada, pero obviamente no se va a sobrepoblar o sobrecolonizar. ¿Okay? Y algo que es muy importante, por ejemplo, es que siempre les van a decir como, ay, doctora, ¿y qué me tomo para la tos? ¿Qué les darían para la tos? ¿Ustedes qué pensarían que sería lo más adecuado para la tos? Bueno, o sea, no sé qué dar tal contra la tos, pero me han dicho que ya no demos ambrosol, o sea, que lo que no se debe dar es ambrosol. Perdón, no te escuché. Que no demos ambrosol. O sea, no sé qué dar, pero que lo que no debemos dar, ambrosol. ¿Por qué? No lo sé, solo me dijeron que no. Ok, bueno, normalmente nosotros no tenemos que dar medicamentos para la tos. Aquí más bien, bueno, hay casos muy específicos en los que sí se sugiere dar tratamiento, pero, o sea, tratamiento antihistamínico, pero la verdad es que la mayoría de las veces la respuesta es no se trata la tos. ¿Por qué? Porque la tos es un mecanismo de defensa. Más bien, ustedes siempre tienen que investigar qué está causando la tos, porque pueden tratar el síntoma, pero si no tratan el origen, una vez que quiten el medicamento, va a regresar y pues no van a estar con medicamento todo el tiempo. Además, hay ciertos medicamentos como el Ambroxol, como la Bromexina y entre otros que justamente pues pueden causar otro tipo de complicaciones, ya sea que sea más difícil movilizar las secreciones y que ocasione que se queden atrapadas al inhibir el reflejo de tos
o el hecho de que tengan accesos más frecuentes porque están fluidificándose, o el hecho de que, o sea, justamente o sea, al inhibir el reflejo de la tos, pues lo que va a pasar es que no vamos a tener una adecuada expulsión de todo este material y al estar depositándose podemos ocasionar que ahí haya una sobrecrecimiento de bacterias que posteriormente se pueda complicar al paciente. Entonces, si un día les preguntan qué le voy a dar, qué me le va a dar para la tos a mi paciente, no le damos tratamiento a la tos. Buscamos qué se la está causando. Si es una rinitis o con faringitis alérgica, pues es antihistamínico. Si es porque tiene EPOC, pues sus medicamentos contra EPOC. Si es porque tiene asma, pues su beta-adrenérgico. Si es porque tiene neumonía, pues ver por qué es la neumonía, ¿no? Entonces, siempre hay algo que te va a causar la tos. La tos como tal no es una enfermedad, es un signo. Bueno, un síntoma, perdón. Del tracto gastrointestinal, pues vamos a tener o va a estar protegido por ácidos gástricos, bilis, la capa mucosa y ciertas uniones estrechas que van a permitir que no, o sea, que se restringe el paso a través del epitelio. Entonces, el ácido gástrico, al ser un pH pues muy ácido, va a reducir que haya supervivencia de ciertos microorganismos. Las bilis y las enzimas pancreáticas también van a hacer que por medio de ciertas enzimas, si llega a haber algún tipo de bacteria, pues alteren el componente de la membrana, alteren ciertas paredes y eso va a limitar que se prolifere en el intestino delgado. La mucosa, sobre todo, aquella que llamamos MUC1, que son glicoproteínas de los músculos, van a formar pues una capa protectora en el epitelio intestinal. El hecho de, por ejemplo, de que tengan ciertos pacientes algunas úlceras, ya sean gástricas o duodenales, pues lo relacionan mucho con que tengan ciertas infecciones, sobre todo, por ejemplo, por el Helicobacter pylori cuando son úlceras duodenales. ¿Por qué? Porque la finalidad de esa mucosa es atrapar ciertos microorganismos, no permitir que entren en contacto con ciertas células, pero si estos microorganismos logran penetrar a la mucosa, van a hacer una inflamación importante, van a ocasionar sangrado y van a ocasionar una transgresión que incluso puede llegar a ocasionar hasta una perforación. Entonces, es importante que se mantenga la capa mucosa para que se pueda eliminar todos estos microorganismos y ciertas células epiteliales mediante la peristalsis. Y pues las tight junction, que justamente, bueno, las uniones estrechas, perdón, que justamente va a estar entre las células epiteliales y eso va a evitar que haya un paso de microorganismos y de toxinas y junto con la capa mucosa, con las defensinas, pues es como una barrera completa que va a proteger toda la integridad del epitelio. Cuando nosotros tenemos una transgresión a nivel intestinal, el problema principal puede ser que si estas uniones estrechas se pierden, o sea, todo va a ir junto, ¿no? O sea, el ácido o las enzimas que van a estar justamente adentro del tracto gastrointestinal, lo que tienen de función o de objetivo es evitar que este microorganismo prolifere o que penetre a nivel de las células. Entonces, si alguno de estos falla, si el ácido o las enzimas biliares o enzimas pancreáticas, perdón, fallan, vamos a tener otra capa que va a ser una segunda línea de defensa, por así decirlo, que es la capa mucosa, que es, a pesar de que esta bacteria logró, pues, proliferar, tengo esta mucosa que va a atrapar esos microorganismos y que me va a permitir barrerlo para eliminarlo mediante la peristalsis. Pero si esa barrera también hay una transgresión, entonces vamos a tener que las uniones estrechas entre las células no van a permitir que esto pase hacia la circulación sistémica como tal. Entonces, cuando hay una agresión y y tenemos la penetración
que no funcionó el ácido porque estaba usando justamente inhibidores de las bombas de protones y está el pH elevado, la mucosa intestinal está dañada y las uniones estrechas pues están las heridas o lastimadas o no tienen una adecuada capa de mucosa. Entonces, esto va a poder o va a permitir tanto que proliferen mucho más los microorganismos o las bacterias o los parásitos, como que estos pasen pues a la circulación sistémica, porque si ustedes recuerdan, pues el intestino constantemente está vascularizado y es de los sitios que están más vascularizados y de los primeros que sufren. Y bueno, vamos a tener células especializadas y algunas otras estructuras que llamamos pues estructuras inmunes. Las células especializadas pues van a ser principalmente las células de Panet, las células M y los linfocitos Th17. Entonces, de las células de Panet, pues estos principalmente van a ser las que producen defensinas para proteger las criptas intestinales. De las células M, pues van a ser las que nos van a permitir que se transporten esos antígenos que se captaron a nivel intestinal, a nivel de la luz, hacia tejidos linfoides subyacentes, que vamos a ver ahorita que son las estructuras inmunes, principalmente las placas de Peyer, y pues los linfocitos Th17 que van a contribuir de manera activa a defender la mucosa intestinal. Entonces, se encuentran principalmente localizados en la lámina propia, perdónenme, en la lámina propia. Entonces, esta nos permite señalizar o sea, iniciar la señalización para que se produzcan ya sean más péptidos o que estén de manera más intencionada las defensas a nivel gastrointestinal. Y de las estructuras inmunes, pues aquellos centros linfoides principales del intestino van a ser las placas de Peyer. Entonces, estas pues van a coordinar justamente la vigilancia del intestino delgado y pues de hecho, por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales tejidos linfoides del intestino? El GALT, ¿no? Pues sí, pero de los órganos, o sea, del intestino en general. Ah, ok. ¿Qué cosa? ¿El apéndice? Así es, el apéndice. Entonces, muchas veces el apéndice, pues, o sea, cuando tienen apendicitis o cuando tienen, por ejemplo, adenitis mesentéricas, justamente es porque es una zona linfoide que cuando hay ciertas infecciones puede inflamarse demasiado porque está encargada de hacer, o sea, o sea, de mandar justamente o de entrenar a las células para que puedan salir pues, a vencer o a enfrentarse a lo que haya en la luz intestinal. Entonces, al momento de hacer una inflamación tan importante, pues tienden a tener o sea, pues las apendicitis. Por eso algunos se relacionan con ciertos virus, algunos se relacionan con ciertos parásitos, algunos tienen antecedentes, por ejemplo, en el COVID lo que pasaba era que tenían una respuesta muy importante y hacían algo que se llama adenitis mesentérica, que eso no es precisamente lo que tiene el tejido linfoide del apéndice, pero pues el hecho de estar con los ganglios inflamados y estar presionando el apéndice hace que sea susceptible a que estas estructuras linfoides estén aumentadas. Y pues esto va a hacer que haya una tolerancia o una inmunidad activa, y ellos son los que principalmente van a identificar si es un patógeno, si es microbiota o si es y si se está manteniendo la homeostasis o si se está alterando. En el tracto genitourinario, pues vamos a tener justamente muchos mecanismos de defensa que van a limitar de manera importante la colonización microbiana. ¿Por qué? Porque la orina como tal, al salir del riñón, pues está estéril. O sea, tú no deberías de encontrar bacterias en la orina. ¿Por qué? Porque teóricamente es un circuito cerrado en el que la única manera en la que puede entrar
alguna bacteria va a ser por la vasculatura o por medio de un sitio que esté afuera, como es, a ver, aquí ven mi flecha. O No, creo. Ah, no, sí. sí, bueno. O por medio ascendente cuando hay ciertas alteraciones a nivel de la morfología o bueno, de la anatomía urinaria. Entonces, si se fijan, aquí únicamente van a estar irrigados. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que va a pasar aquí es, la orina se va a producir y por medio del arrastre va a eliminar microorganismos que pudieran haberse translocado de la vasculatura. Entonces, la orina va a tener la función de no dejar que se peguen o no dejar que se queden en el riñón y al momento de hacer pipí, pues arrastra, ¿no? Y lo lleva a la vejiga. La vejiga, pues es un sitio en el que vamos a estar manteniendo la orina durante un tiempo. Nosotros que sí tenemos control de esfínteres, los bebés, pues la verdad es que no tienen, entonces ellos es muy extraño por eso que llegaran a tener infecciones de vías urinarias. Si ustedes encuentran infecciones de vías urinarias en un niño menor de 2 años, tienen que relacionarlo con que haya alguna malformación del tracto, porque ellos no controlan esfínteres, entonces hacen pipí y no permiten que haya un acúmulo de orina. El problema de que se acumule la orina a nivel de la vejiga es justamente que puede haber algunas bacterias, sobre todo en las mujeres por la anatomía, que a través de la uretra vayan a subir de manera, o bueno, que vayan a tener una diseminación ascendente. Aquí en la orina va a haber un sobrecrecimiento y el hecho de que tenga un sobrecrecimiento bacteriano puede hacer que estas bacterias pasen al riñón. A pesar de que tengamos nuestro flujo urinario, a veces puede ser que justamente si hay alguna piedra o si hay alguna alteración a nivel de los uréteres, pues esto predisponga a que tengan infecciones, sobre todo a nivel pues de renal. Y pues bueno, los lactobacilos que ya vimos que están en la región genital, sobre todo en la vagina, pues son comensales, tienen un ambiente protector, producen ácido láctico, que es la razón por la que el pH está bajo, y otro tipo de enzimas que van a limitar la proliferación bacteriana. El ácido láctico, pues como ya les mencioné, tiene un pH desfavorable, y la mucosa va a tener el epitelio, va a tener la producción de IgA y también ciertas células que van a complementar esa defensa contra infecciones ascendentes. Entonces, el objetivo siempre del tracto urinario es que todo se elimine y que no regrese ninguna de las bacterias entrando por la uretra y el ojo también va a tener sus mecanismos de defensa. Entonces, la superficie, pues ya sabemos que está cubierta por la córnea, tiene un sistema que está muy especializado, sobre todo mecánico, enzimático e inmunológico. Cada que nosotros parpadeamos, lo que hacemos es que barremos con el párpado aquellas secreciones o aquellos microorganismos que pudieran estar y además humectamos el ojo. Entonces, también tenemos otros mecanismos de defensa como son las lágrimas que continuamente van a permitir eliminar partículas y las lágrimas justamente van a tener lisosimas, sobre todo para el péptido glucano. Ay, no se ve bonita, pero bueno, les había puesto una foto porque de nuestros mecanismos o de nuestras secreciones más importantes son las lágrimas. ¿Por qué? Porque primero van a tener esa capa mucosa que es la que se va a encontrar a nivel de la superficie previo a que se desprenda y principalmente es de mucina, que es un cierto tipo de proteína o de moco. Entonces, esta permite que se mantenga lubricada la superficie ocular. Después va a tener una capa acuosa que tiene agua y componentes antibacterianos, como son algunas lisosimas y algunos tipos de y algunas IgAs. Y justamente aumenta dependiendo de los estímulos externos. Y también tenemos una capa lipídica que justamente va a evitar que se evapore esta lágrima y permite que haya un tiempo de contacto con el ojo
suficiente para que pueda arrastrar o eliminar esos microorganismos que pudieron haber estado aquí. Por eso muchas veces le dicen así como que, o sea, bueno, los pacientes que tienen ojo seco, pues eso significa que esta producción de lágrimas no es adecuada. Algunos tienen una alteración a nivel de la capa acuosa y otros a nivel de la capa lipídica. Entonces, justamente cuando hay una alteración en la capa lipídica, lo que sucede es que se evapora más rápido. Entonces, las lágrimas, pues al final no son al 100% funcionales porque todas estas defensas pues en realidad no se pudieron eliminar, o sea, no hubo un contacto suficiente con el ojo en la lágrima para que se pudiera eliminar. ¿Por qué? Porque se evaporó. Y pues también contienen IgA, contienen lactoferrina. La lactoferrina es importante porque secuestra el hierro. El hierro es uno de los principales mecanismos o de los principales elementos que usan las bacterias, principalmente las klebsielas, para el crecimiento para el crecimiento microbiano. Y también tenemos la lipocalina que que va a unir ciertos lípidos con moléculas pequeñas. Entonces, eso hace que se retiren los recursos que pueden utilizar algunos patógenos. Entonces, todo esto va a hacer que las lágrimas pues sean una barrera física y una barrera química que no permite que se colonice el ojo. Y ahora, ¿a qué nos referimos con microbiota comensal y homeostasis? Pues nos referimos principalmente a que los comensales van a coexistir con su huésped y no van a causar ninguna enfermedad como ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que van a tener ciertas funciones protectoras. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Pues van a tener ciertas defensas o van a tener la función de modular la, o sea, bueno, de modular la inmunidad intestinal de una manera en la que no haya una transgresión de las mucosas. Justamente va a competir por nutrientes y algunos sitios de adhesión con bacterias patógenas para evitar que éstas colonicen el tejido, ya sea intestinal o de otra parte del cuerpo, y producen ciertos metabolitos como son los ácidos grasos de cadena corta, que llamamos HMO, que van a inhibir el crecimiento de patógenos potenciales. Entonces, mande. No, perdón por interrumpirla, pero ya son 6:30 para los compañeros que se van a ir a la farmacia a hacer sus prácticas. Ok, bueno, ¿quieren que le dejemos aquí o seguimos con los demás? Como ustedes me Los digan. demás se van a atrasar, ¿no?